Hoy vamos a hablar sobre cómo funciona el dolor en fibromialgia desde una perspectiva fisiológica. Nada de emociones, nada de creencias, sino todo lo que sabemos a día de hoy gracias a la neurociencia. Lo primero que tenemos que saber es que el dolor no es un reflejo automático ni es una señal de que directamente haya un daño nuevo en nuestro cuerpo. Al final es una interpretación del sistema nervioso ante una posible amenaza. Es decir, el cerebro integra información física, información emocional e información contextual para valorar si ese estímulo es o no una amenaza. Os pongo un ejemplo que seguro que me vais a entender. Esa persona con dolor de espalda, que viene mucho a consulta, y me comenta siempre: oye Abel, es que cuando se me cae algo del suelo no puedo recogerlo porque, claro, me duele mucho la espalda o sé que me va a doler la espalda, entonces prefiero no agacharme. Pero en cambio, viene su hijo de 1 añito o viene su nieto de 1, de 2, de 3 añitos, ¿y qué es lo primero que hacen? Cogerlos en brazos. Y ahí se despierta o no se despierta la señal del dolor, porque el estímulo es el mismo, la flexión de columna. Pero ¿qué cambia? El contexto, tanto emocional como de experiencias pasadas donde ese mismo estímulo no ha dolido. Pero claro, ¿qué ocurre con el dolor en fibromialgia? Que ese sistema de alarma que estábamos hablando antes, que es el dolor, está hipersensibilizado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si nos volvemos al símil de la alarma, pensad que una alarma de casa está para que suene cuando vaya a entrar alguien a robar o lo que sea. En fibromialgia la alarma suena incluso cuando un gato pasa por enfrente de casa, que no es una amenaza real, pero suena igualmente ante un posible estímulo. Esa alarma está algo mal regulada. Esta alteración se llama sensibilización central, que no implica que haya un daño en el tejido, sino que el sistema de alarma está alterado. Ahora me daréis la razón con esa sensibilización central cuando, por ejemplo, el simple hecho del tacto, tengo pacientes que incluso con el tacto de la sábana, con el roce de la sábana, ya tienen dolor. Eso no implica que la sábana sea dañina, ni que nuestro brazo, porque nos ha rozado en el brazo, esté mal, sino porque nuestro sistema de alarma está alterado. Bueno, ¿qué causa esta hipersensibilidad o esta sensibilización central, este estado de alarma alterado? Normalmente suele ser después de un traumatismo físico que se convierte en un dolor crónico, aunque ya no haya daño en el tejido, estados depresivos, donde ese dolor mental, por decirlo de alguna manera, pasa a un dolor físico, ese estado en el que ya parece que estamos mejor de la depresión, pero sin dar lugar a nada, aparece un dolor físico sin una lesión aparente, ¿no? Estados de estrés, de ansiedad, siempre va acompañado de ese componente emocional donde nuestro umbral del dolor sube. ¿Y qué implica esto? Pues que el dolor es real. A ver, tenemos socialmente aceptado como que el dolor en una persona con fibromialgia es psicológico, porque claro, como no entendemos qué ocurre y como no hay un daño en el tejido, no hay una lesión estructural, pues claro, el dolor es que te lo inventas, es que quieres llamar la atención. No, el dolor es muy real, ¿vale? Pero también quiero que sepáis que no es tu cuerpo no se está degenerando. El dolor es real. ¿Por qué? Porque nuestro umbral del dolor ha cambiado con esa hipersensibilización, pero igual que ha cambiado para allá, puede cambiar para acá. Simplemente hay que saber modularlo. Y ahí es donde entra el primer problema, porque los tratamientos a día de hoy en la fibromialgia, ¿en qué se centran? En pastillas. No se centran en modular ese sistema nervioso alterado. Se centran en tratar los tejidos. Y ese es el primer gran error que cometemos todos. Bueno, ¿cómo tratamos el sistema nervioso? Si normalmente estamos acostumbrados a trabajar los tejidos, ¿no? Trabajamos con fármacos, trabajamos con, no sé, magnetoterapia, corrientes, masaje, Indiva, no sé, la cantidad de tratamientos que nos hacen, ¿no? En cualquier sitio, cualquier centro médico, cualquier centro de fisioterapia. En nuestro caso, tenemos que trabajar con 4 factores, que al final el primer factor es la educación al dolor, es decir, si el paciente conoce, si vosotros, personas que tenéis fibromialgia, conocéis cómo funciona el dolor en vuestro cerebro, pues evidentemente va a ser mucho más fácil controlarlo. ¿Por qué?
Porque el ser humano tiene normalmente miedo a la incertidumbre, a situaciones que no podemos controlar o que no sabemos controlar, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando nos duele algo, vamos al médico y parece que aunque nos den un diagnóstico malo, nos quedamos más tranquilos. ¿Por qué? Porque ya conozco lo que tengo. Cuando iba al médico no sabía lo que tenía y eso me genera miedo, me genera incertidumbre. Cuando tenemos un diagnóstico, no sé, hernia, lumbalgia, trochanteritis, y digo porque son los más frecuentes a nivel dolor, ¿no? Como tal. Ya nos quedamos más tranquilos porque ya esa incertidumbre ha pasado. Ya sé lo que tengo, ya con esto sé a dónde tengo que ir para solucionar el problema. Pues con el dolor ocurre lo mismo, ¿no? Cuando no sabemos cómo funciona, tenemos miedo al dolor. Cuando ya sabemos cómo funciona, somos mucho más capaces de gestionarlo. Tengo muchos pacientes que cuando yo les aviso de a qué situación se van a enfrentar, de a lo mejor algún pico de dolor o lo que sea por X estímulo que hemos generado, claro, cuando llega ese estímulo dice, Abel ya me dijo que esto iba a ocurrir. No es porque esté peor, es porque es el proceso de mejora del tratamiento, ¿no? Pues así. También tenemos que controlar el componente emocional. Es decir, si nosotros mentalmente no estamos pasando por un estado medianamente sano, y digo medianamente sano en el sentido de que sigamos con ese estrés mantenido, sigamos con esa depresión, sigamos con esa situación que me genera inseguridad, que me genera no poder dormir bien por las noches, todo eso va a aumentar el umbral del dolor y va en contra de nuestro tratamiento. Entonces ahí hay que trabajar evidentemente con neuropsicólogos, hay que trabajar ese aspecto emocional tanto de cómo nos afecta la enfermedad como de otros aspectos que podamos tener en nuestra vida que nos generen ese estrés y esa ansiedad, ¿no? Y luego trabajar, evidentemente, yo los junto, aunque son dos factores distintos, tanto los trastornos del sueño como la alimentación. Buscar una dieta antiinflamatoria que no genere ese aumento del dolor, porque recordad que cuando hay una alimentación inflamatoria, literalmente va directamente proporcional con el aumento del dolor. Y cuando tenemos un día en el que no hemos dormido lo suficiente, no hemos descansado bien, va a aumentar el umbral del dolor al día siguiente. Es decir, un estímulo mucho menor nos va a generar esa alarma de daño. Y por último, evidentemente, el movimiento, el ejercicio, pilar fundamental del tratamiento. Evidentemente, con una dosis adecuada y con una forma regular, es decir, constante durante el tratamiento, pero progresiva. No me vale no moverme o estar en el sofá o en la cama porque no me puedo mover por dolor y el primer día mandarte a, no sé, a hacer una sentadilla con 4 kilos, tampoco hay que comprar mucho. Claro, ese umbral del dolor se dispara, eso no lo queremos. Entonces al principio serán movilidad, estiramiento, cuando el cuerpo vaya aceptando bien todos esos movimientos, entonces progresivamente iremos subiendo. Así que lo que quiero decir con todo esto es que tratamiento hay y que revertir la situación se puede revertir, se puede gestionar muy bien la fibromialgia. Requiere tiempo, esto no es magia, pero el dolor se puede gestionar y al final eso es lo que te va a dar la calidad de vida que es lo que buscamos. Y si estás viendo este vídeo, seguro que estás buscando esa calidad de vida. Esta ha sido la primera píldora de conocimiento sobre cómo funciona el dolor en fibromialgia. Si te ha gustado o si te ha parecido bastante didáctico y lo has comprendido todo muy bien, dale a like y suscríbete porque habrá más. Y si tienes alguna duda, por favor, déjamela en comentarios. Voy a contestarte yo mismo y me interesa que la gente que vea este vídeo no le quede ninguna duda sobre todo lo que he explicado. Te lo diré de la forma más didáctica posible, porque el primer paso para salir de la fibromialgia es entender qué ocurre, ¿vale? Así que nada, un saludo y espero veros pronto.